aquí en Socuellamos meditando. Vamos a buscar el libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 15. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer qué es lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, en Hechos capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a dejar aquí esta lectura de la palabra de Dios. Tú sabes que el libro de Hechos nos cuenta cómo el reino de Dios se extiende. Y cuando el reino de Dios se extiende, cuando la iglesia se extiende, cuando el evangelio se extiende, se va a levantar el enemigo de Dios para tratar por todos los medios que ese evangelio no llegue a otros y esas personas puedan conocer a Cristo, puedan ser salvos. Eso ha pasado siempre y sigue pasando hoy día. Y hemos visto también, hasta el capítulo 15 hemos estado viendo cómo que cuando hay una bendición de Dios grande, también hay un ataque del diablo grande. Eso lo sabes tú, ¿no? Hemos estado viendo continuamente las persecuciones, los homicidios que se cometieron, matando a Esteban, matando después a Jacobo, y las persecuciones que por todas partes iban, y cómo el diablo por todos medios, de todas las maneras posibles, reuniendo a los políticos, reuniendo a los religiosos, reuniendo a los militares, a todos ellos en contra de la iglesia cristiana. Porque ir en contra de la iglesia cristiana es ir en contra de Cristo. Y aún el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, también perseguía a los cristianos. Y él mismo fue encontrado con Jesús y ahora él pasa de ser un perseguidor para ser alguien que es perseguido por el nombre de Cristo. Pero tú ves esto, tú ves que cuando Dios está abriendo caminos en el desierto, llega el diablo para echar tierra sobre lo que Dios está haciendo. Y tienes que saber que si tú eres del Señor, el diablo te va a atacar también de muchas maneras posibles, de todas las maneras posibles, y él está atacando a la iglesia. En este pasaje lo vemos, él no puede atacarla por fuera, porque ¿sabes lo que pasa? Cuanto más persecución hay contra la iglesia cristiana, más crece la iglesia cristiana. Y eso en China lo hemos estado viendo, porque cuanto más se persiguió el régimen comunista a los cristianos chinos, más se extendió la palabra de Dios. Y hoy estaba leyendo un comentario de un pastor en China, que le preguntan por qué ha crecido tanto el evangelio en China a pesar de la opresión. Y entonces él dice que la opresión
la persecución a los cristianos chinos movió más todavía a ellos a seguir anunciando el Evangelio, aunque fuera en secreto, y más se multiplicó la fe. O sea que entonces el diablo quiere por todos los medios parar a la iglesia, parar a Cristo, pero eso Cristo no lo va a permitir. Porque el Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nosotros tenemos que estar listos, porque sabemos que si estamos en el Evangelio y en el Señor, el diablo no nos va a dejar en paz. Va a tratar por todos los medios de derribarnos y de traer su ponzoña, su veneno a la iglesia. Y primero vemos cómo él persigue a los cristianos, pero ahora el ataque no viene de fuera, de los incrédulos, para atacar a la iglesia, sino el ataque viene por dentro. Y no sé qué es peor, porque ahora lo que viene es la falsa doctrina para acabar con el Evangelio, para enterrar el Evangelio, para corromper el Evangelio, para hacer que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, que es la medicina de Dios para salvación, convertirla en veneno que no salve a las personas, sino que las condene aún más. Y Pablo, por la gracia de Dios, fue el gran campeón del Evangelio, porque él tuvo que defender el Evangelio incluso cuando Pedro estaba dudando de él, de la pureza de ese Evangelio. Y el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles está aquí para decirnos de qué manera el Señor defendió su palabra a través de sus hijos, para que nosotros hoy día podamos ser salvos. Porque esto que está pasando aquí en Hechos 15, si el Señor no lo resuelve bien como lo resolvió, y se resolvió de esa manera tan contundente, tú y yo no seríamos salvos. Tú y yo estaríamos con los nazarenos por ahí, con el gorro, con el capirucho puesto. O estaríamos creyendo que siendo muy buenas personas y haciendo el bien, al final Dios a lo mejor nos premia y nos deja pasar a su casa, siendo muy buenos. No tendríamos el Evangelio. Tendríamos el moralismo, tendríamos el legalismo, tendríamos la religiosidad y tendríamos cualquier otra cosa, pero no el Evangelio. Y ese es el gran peligro, porque el diablo siempre quiere confundir. Y lo mismo que quiso engañar a Jesús citando la Escritura para torcerla a ver si le podía tentar, así también el diablo siempre trae su mentira a la iglesia para quitar el Evangelio de la iglesia. Al diablo no le preocupa que los cristianos se reúnan para cantar cánticos. Eso le trae sin cuidado. Al diablo no le preocupa que la iglesia se reúna para participar de los símbolos del pan y el vino, para celebrar bautizos, para celebrar presentaciones de niños. Al diablo no le preocupa que la iglesia se reúna para nombrar pastores y diáconos. Al diablo no le preocupa nada de eso. Al diablo lo único que le preocupa es que el Evangelio se predique. El diablo es el que incita la religión, pero odia el Evangelio. Y la religión es un invento del diablo para disfrazar la fe y corromperla. Y fíjate cómo lo hace a través de estos hombres incautos, los cuales venían de los fariseos y pensaban que la fe cristiana era una especie de una renovación del judaísmo. No, mira, el Evangelio no tiene nada que ver con el judaísmo, aunque tenga raíces en ella. El Evangelio es algo nuevo, completamente nuevo, y es el vino nuevo que Dios trae y que los odres viejos o los pellejos o las cubas viejas no podían tolerar. ¿Te acuerdas cuando Jesús puso esa comparación? Jesús trajo el Evangelio, el vino nuevo, y dice Jesús, el vino nuevo no se puede poner en los odres o los pellejos viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo tiene mucha fuerza. Y los pellejos viejos están ya acartonados y no resisten, entonces se rajan y se cae. Entonces, ¿qué se hace con el vino nuevo? Ponerlo en cubas nuevas, para que maduren y fermenten, y entonces el vino se puede hacer. Y Jesús dijo, yo traigo el vino nuevo, y vosotros sois odres viejos de religión. Yo traigo el vino del Espíritu Santo y no estáis preparados para eso. Por eso necesitáis cambiar, necesitáis ser odres nuevos para contener mi vino. Y eso es lo que ocurre aquí. Aquí lo que sucede es que algunos que venían de Judea, dice el versículo 15, todo iba bien en la iglesia iba avanzando, iban caminando, pero en Antioquía, donde estaban ahí pasando un tiempo, Pablo y Bernabé, después de su viaje misionero, que fue un viaje de gran bendición, como vimos, dice que esos hombres que venían de Judea, ¿qué enseñaban a los hermanos? Enseñaban a los hermanos, tienes que ser muy bueno para que Dios te acepte. Le enseñaban a los hermanos la gran mentira de que las buenas obras convencerán a Dios de tu bondad para dejarte entrar en el cielo. Y eso es una mentira del diablo.
Eso es una invención de Satanás para apartar a la gente de Dios. Y aquí lo vemos. Dice, enseñaban a los hermanos, a los que habían creído, a los que por la gracia de Dios estaban en Cristo. Si no os circuncidáis y guardáis la ley, si no os hacéis judíos como nosotros somos judíos, no podéis ser salvos. ¿Y quién te ha dicho a ti eso? ¿En nombre de quién se atrevían ellos a decir tal mentira? Porque ellos se decían que habían sido enviados por Jacobo, lo cual era mentira, porque Jacobo después va a decir, nunca los hemos enviado nosotros. Son falsos profetas. Pero ellos estaban enseñando en la iglesia la mentira. Y eso trajo mucha inquietud a los hermanos. Entonces ya no somos salvos por la fe y por la gracia de Cristo. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que ser buenos. Entonces nosotros, ¿cuándo vamos a ser salvos? ¿Cuándo? ¿En qué momento cumpliremos toda la ley? ¿En qué momento haremos todo lo que Dios nos manda? ¿En qué momento seremos tan obedientes y perfectos que nunca pequemos? ¿En qué momento seremos salvos? ¡Nunca! ¡Nunca! Por eso es la gran maldad que predicaban esta gente. Y mira, no hay peor mentira que una verdad a medias. ¿Verdad? No hay peor mentira que una verdad a medias. Y eso es lo que estos hombres decían. Bueno, está muy bien Jesús, está muy bien la cruz, está muy bien el Evangelio, pero hay que añadir al Evangelio los mandamientos de Moisés y la circuncisión y todo eso. Es decir, tenéis que poneros ahora la funda del judaísmo si queréis ser salvos. Cuando esto lo oyó el apóstol Pablo y Bernabé, dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hombre, es que lo que estaba en juego no era si la mujer puede entrar a la iglesia con un gorro o sin gorro, no era si se puede hablar en lenguas o no, no era si el pan tiene que ser pan verdadero o sin levadura, o si el vino tiene que ser mosto. No se estaba discutiendo si tenía que tener la iglesia un pastor o dos, no se estaba discutiendo si había que poner 5 alabanzas o 6 alabanzas, se estaba discutiendo la esencia del Evangelio. Lo que estaba en cuestión era, ¿somos salvos o no somos salvos? ¿De verdad Cristo es suficiente o tenemos que añadir algo más a Cristo? Estaba en juego la esencia del Evangelio, la verdad de Dios. Y eso Pablo no pudo decir, espera, no me da igual. Pablo y Bernabé se levantaron contra ellos y discutieron con ellos y contendieron por ellos, contendieron ardientemente por la fe. De tal manera que tuvieron que, para callar a estos hombres, y al final decidieron Pablo y Bernabé pedir ayuda a la iglesia madre de Jerusalén, de donde habían salido todas las demás iglesias, pedir ayuda a los apóstoles y los ancianos allí para acabar con esa ponzoña, ese veneno, acabar con esa mentira que había producido un gran problema en la iglesia. Porque si nosotros sembramos la mentira en la iglesia, eso va a traer mucha inquietud, muchos problemas. Por eso no se puede permitir, no se debe permitir que la iglesia enseñe cualquiera y hable cualquiera. Tiene que ser conforme al Evangelio. De la misma manera que tú no vas al médico y dices, bueno, hoy no ha venido el médico, pero está el conserje aquí, el conserje te va a mirar. Y el conserje te va a decir si está bueno o no. Tú no dirías eso, ¿verdad? No está el médico hoy. Bueno, también está la señora de la limpieza, que es muy buena mujer. Tú cuando vas al médico no quieres que te atienda la señora de la limpieza ni el conserje. Tú quieres que te atienda el médico y si es posible el mejor médico que haya. Tampoco vas al médico y dices, bueno, pues sí, tengo un problema aquí. Mira, está este que está en primero de medicina que te va... No, yo no quiero que esté en primero de medicina. Yo quiero que me atienda un médico ya con su licencia de médico. Porque tú te juegas tu salud. Y mira, en la iglesia tenemos la salud espiritual, la salud del alma, la salud por toda la eternidad. Y no podemos dejarlo en manos de cualquiera. Tiene que ser alguien que conozca el Evangelio, que conozca a Dios, que tenga temor de Dios y que hable la palabra del Evangelio pura, sin aditivos, sin conservantes y sobre todo sin veneno. Entonces, la iglesia no es Operación Triunfo. Venga, ponte por aquí tú mismo, venga, predica lo que quieras aquí. Vale, bueno, voy a predicar que hoy, que esto, voy a predicar lo otro. ¿Pero de qué vas? No, la iglesia es la casa de Dios, la columna y el baluarte de la verdad. Y si la iglesia no está predicando la verdad, apaga y vámonos. Porque las personas que están escuchando la mentira
Eso lo usa el diablo para apartarlos de Dios definitivamente. Entonces Pablo y Bernabé se pusieron bien fuertes, firmes en ese sentido, y ellos fueron encaminados por la iglesia, apoyados por la iglesia financieramente, para que pudieran ir hacia Jerusalén a resolver ese problema. Ese problema que era de vital importancia, porque estaba en juego la vitalidad de la iglesia. Una iglesia solamente puede tener vida si mantiene la pureza del Evangelio. Una iglesia viva no es una iglesia que grita mucho y que la gente se desmaya y que tiene una hora de alabanza y no sé cuántos conciertos. Una iglesia viva no es una iglesia que hay 40 profetas y 20 no sé qué. Una iglesia viva es aquella que predica el Evangelio puro. Esa es la iglesia viva. Y por eso Pablo y Bernabé dijeron: vamos a ir a las demás iglesias también a solucionar este problema. Y cuando fueron allí, llegaron, por el camino iban contando la conversión de los gentiles, tantos como se habían convertido, y estaban caminando con el Señor, y cuando oían la buena noticia de tantos que se habían salvado, dice que traían, contaban la conversión y causaban gran gozo entre los hermanos. Ellos estaban regocijándose en que tantos habían sido salvos. Mira qué diferencia, unos predicando la mentira y otros causando gozo y bendición. ¿Te das cuenta de la diferencia? Que Dios guarde nuestras bocas, para que nuestras bocas se abran para bendecir y causar gozo, y no para engañar o confundir a otros. Cuidado con eso. Porque mira, estos hombres engañaban y confundían, trayendo su mentira, pero Pablo y Bernabé causaban gozo a los hermanos, hablándoles del Evangelio y hablándoles de cómo el Evangelio había transformado a tantos. Cuando llegaron a Jerusalén, también el versículo 4 lo dice, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Cuando llegaron a la iglesia nos dijeron: bueno, vamos a contar ahora todas las cosas que nosotros hemos hecho. Y cuánto hemos sufrido, cuánto nos han pegado, cuánto hemos luchado, cuántas cosas hemos logrado, cuántas iglesias hemos plantado, cuánto nosotros hemos logrado en este viaje misionero. No fue así, ¿verdad? Mira lo que dice el texto. Todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Porque Pablo y Bernabé dijeron: nosotros somos herramientas. El Señor ha hecho todo esto. La gloria es para Él. Nosotros estábamos ahí colaborando con Dios, trabajando para Él. Pero Dios ha hecho todas estas cosas. Mira qué maravilloso. Y la iglesia se regocijaba. Porque cuando ellos hablaron todo lo que Dios había hecho, le dieron la gloria a Dios y no a sí mismos. Tenemos que tener cuidado con esto. De tantos que se promocionan a sí mismos y llenan su Facebook y llenan sus cosas de todo lo que logran hacer. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios hace por medio de nosotros. Bueno, versículo 5. Hasta el versículo 4 todo estaba bien, ¿no? Bueno, el versículo 3, 4 había gozo, había bendición, pero, dice el versículo 5, algunos de la secta de los fariseos, que venían de los fariseos, es decir, los que quieren salvarse con sus obras, que habían creído, luego veremos qué fe era que ellos tenían, se levantaron delante de toda la iglesia diciendo: es necesario que todos estos gentiles que han creído, mandarles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Ahí tienes al diablo en acción. Tú sabes que el diablo va a la iglesia, ¿verdad? ¿Sabías eso, no? Algunos piensan que cuando entras por aquí o vas a cualquier iglesia cristiana, ahí el diablo no entra. Sí, por desgracia sí entra. Y se usó la boca de Pedro para decir cosas que no convenían cuando trató de persuadir a Jesús de que no subiera a Jerusalén para que fuera a la cruz. Y tuvo que decirle el Señor a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Pues sepas también que el diablo está en muchas bocas y en muchos corazones instigando lo malo. Y cuando la iglesia estaba reunida oyendo las grandes cosas que Dios había hecho, la conversión de los gentiles, ¡qué bendición! La extensión del Evangelio, la gloria del Señor, es una bendición tan grande. Pero se levantaron aquellos hombres de esa secta
camuflados ahí como falsos hermanos, para decir y disponer ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos no son apóstoles, no son hombres llamados por Dios, no son hombres enviados por Dios, no son hombres reconocidos para ello, pero ellos dicen, ahora tenemos que mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y en cuántas iglesias el diablo ha conseguido eso? Que personas sencillas se convierten a Cristo, empiezan a alabar al Señor, empiezan a regocijarse en Él, y luego llegan allí y le dicen los jefes de la iglesia, aquí hay que venir con falda, esto está prohibido, cúbrase la cabeza, no fume, no beba, no haga esto, no haga lo demás allá. Y si usted no cumple eso, aquí tiene los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y si usted quiere ser salvo y ser miembro de esta insigne congregación, guarde usted estas normas. Y esos hombres dijeron, han creído los gentiles, muy bien, pero la iglesia es nuestra, nosotros somos los judíos, nosotros tenemos un caché especial. Porque Cristo vino de nosotros somos aquí los jefes de la iglesia, y nosotros tenemos que decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer, porque nosotros mandamos aquí, cuidado. Así que en ese momento podría haberse dividido la iglesia perfectamente entre iglesia gentil, iglesia no judía por una parte, y iglesia judía por otra. Es lo que quería hacer el diablo. El diablo quería hundir a la iglesia dividiéndola, haciendo que los gentiles dijeran, pues nosotros no vamos a circuncidarnos ni a guardar la ley ninguna, porque con Cristo tenemos más suficiente. Y Pablo y algunos podían irse con ellos, y Pedro, que era un poco más pro, aunque luego vemos que no, luego vemos que rectificó, porque Pablo se enfrentó a él también, pero podría haberse dividido la iglesia y entonces hubiera ganado el diablo, unos predicando una cosa, otros predicando otra. El diablo quiere dividir la iglesia, corromperla a través de la mentira. Y ahí tenemos a estos hombres exigiendo que hagan eso. Fíjate lo que dice el versículo 5, es necesario. No es que, bueno, estaría bien que ellos consideraran esto. No, es necesario. ¿Necesario para qué? Para salvarse. Es necesario para que decirle a los gentiles que ahora tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse. Es decir, estaban añadiendo al Evangelio su propia religión. Y eso es algo que mucha gente hace hasta el día de hoy. No entienden el Evangelio, no entienden la cruz, no entienden que cuando Jesús dijo consumado es, y ahora creen que ellos tienen que añadir mandamientos a la gente para que esas personas sean salvas. Los mandamientos de la iglesia, las costumbres de la iglesia, los vestimenta de la iglesia, la manera de hacer de la iglesia, o las costumbres de nuestra denominación. Y eso hay que cumplirlo porque es necesario. Y mira, estos hombres que se levantaron, dice el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y empezó la discusión. Y hubo una discusión, y la Biblia no lo oculta eso, hubo una discusión, claro que sí. Porque había un sector de personas que querían imponer esa mentira a la gente. Y como dice el apóstol Pablo, si tenemos que guardar la ley para ser salvos, ¿para qué murió Cristo? Si al final nos salvamos por ser buenos, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál es la justicia que Él hizo si lo dejó sin terminar? Al final entonces, no puedo decir, cuando allá sepas lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. No lo sé si voy a estar o no, porque resulta que al final, cuando me pongan en la balanza mis obras, si no pesan tanto, entonces me voy con la Iglesia Católica, o me hago testigo de Jehová, y digo, mi esfuerzo ganará el cielo. Pero estas personas, cuando no entienden el Evangelio, lo tergiversan, y además lo llevan a otros de una manera errónea. Y dice aquí que hubo una discusión en ese sentido, una discusión fuerte, porque el diablo,
pretendía destruir la iglesia cristiana por dentro, con la mentira y la división. Y eso es una cosa que tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que si el diablo no puede destruirte por fuera con persecución, te va a intentar destruir por dentro con la mentira y con la división. Y es por eso que en tantas ocasiones la iglesia cristiana se ha dividido por: ¿pueden las mujeres y los hombres ir juntos a la playa a bañarse? No pueden, eso es pecado. Vale, hagamos una división. Bautistas del sur, bautistas del norte, bautistas de no sé si hay bautistas del este, la convención de no sé qué y la convención de no sé cuántos. Y se dividieron por eso. ¿Deberíamos ir al culto con manga corta o deberíamos llevar chaqueta y corbata? Pues la denominación de los corbatistas y la denominación de los no corbatistas. ¿Deberían las mujeres orar en la iglesia o está prohibido que oren en la iglesia? Bueno, pues la denominación de los que pro que oren en la iglesia las mujeres, pro que no oren las mujeres en la iglesia. Deberíamos hacer, y así, una larga lista en el que muchas iglesias dejan el evangelio para seguir la tradición de los hombres. Para decir, no, es que es necesario. Porque mira, Dios se va a ofender muchísimo si las chicas no llevan falda en el culto. Entonces, está prohibido que lleven las chicas pantalón. Y también el baile está prohibido. Y si un creyente baila, eso es algo que hay que sancionarlo y ponerlo en disciplina. Una vez llega alguien a preguntarme, me dice, oye pastor, dígame si usted está, ¿cómo ve usted el tema de que los cristianos bailen? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Lo ve usted bien que los cristianos bailen o lo ve mal? Digo, yo lo veo muy mal. Entonces el hombre se queda así asombrado. Ah, pues sí, yo lo veo muy mal que los cristianos bailen mal. Si van a bailar mal, mejor que no bailen. Es que mejor que bailen bien. Mira, el hombre se le cambió de color la cara y dijo, porque toda su preocupación es, ¿deben bailar los cristianos? Los cristianos lo que tienen que hacer es adorar al Señor, servir al Señor y divertirse sanamente. Porque parece que Jesús no tuvo ninguna boda. Parece que Jesús no convirtió el agua en vino. Que por cierto, el vino era de Valdepeñas el que hizo, ¿eh? Bueno, Tomelloso también y Ponce algunos. Jesús trae alegría y regocijo, no normas y reglamentos. Así que vemos que aquí que estos hombres querían hacer todo eso, pero mira cómo el Señor, y eso es lo que vamos a ver hoy, no nos va a dar tiempo a mirar en los argumentos del apóstol Pedro, cómo el Señor utiliza al apóstol Pedro para traer un martillazo tan grande a esa mentira, para cerrar la boca del diablo de esa manera tan definitiva. Y después lo vamos a ver con Pablo y Bernabé, y después vamos a ver con Santiago. Pero ¿sabes una cosa? La mentira del diablo solamente se puede derribar con la verdad de la palabra de Dios, no con las opiniones de la gente. A veces hay un hermano que vive en Murcia, que ha pasado por aquí, y de vez en cuando me llama ese hermano y me pregunta cosas. No, mire pastor, quiero preguntarle sobre este tema y sobre el otro, y sobre el divorcio y sobre las nuevas nupcias y no sé cuál y no sé cuánto. Y entonces él quería aconsejarle a un familiar que no se juntara con esa mujer porque no era su marido y no sé cuánto, que yo le diera argumentos a eso. Entonces le pregunto, digo, mira hermano, esa persona que usted me dice ha nacido de nuevo, es cristiana. No, no es cristiana. ¿Y de qué sirve que tú le digas a alguien que no es cristiano que se comporte como un cristiano? ¿Qué caso tiene eso? Es como decirle a un cojo, sal corriendo y gana los 100 metros lisos. Es como decirle a un sordo, ¿te gusta esta música? Es como decirle a un ciego, oye, ¿qué te parece este cuadro? ¿Lo ves bonito ahí? Si alguien no es creyente, ¿de qué te sirve decirle cómo debe comportarse según las reglas de Dios? Si ni siquiera es un hijo de Dios. Primero tiene que nacer de nuevo. Olvídate del adulterio, olvídate de todo eso y de todos los pecados que cometa. Predícale el evangelio, que se convierta a Cristo. Y ya verás que cuando se convierta al Señor, él empezará a amar al Señor y empezará a poner su vida en orden. Sería tan absurdo como decirle a Pablo, oye Pablo, no persigas más a los cristianos.
sin haberse encontrado con Cristo. ¿Tú te imaginas? Dile, Pablo, eres muy severo con los cristianos, no seas tan duro. Sé buena persona, Pablo. Pero Pablo, si no había conocido a Cristo, su vida no había sido transformada. A él le daba igual lo que dijeran los cristianos. Él seguía odiando a Cristo, y lo mismo pasa aquí. Entonces, mira, Pedro les da un argumento que es fundamental. Les dice, vosotros sabéis, hermanos, versículo 7, cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó? Que Pedro estaba orando a Dios y el Señor le mostró en una visión, Pedro, levántate y come, mata y come. No, Señor, yo no puedo comer animales de estos porque son inmundos, nunca lo he comido. No le digas inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Pedro, vete con unos hombres, van a llegar a tu puerta 3 hombres, yo los he enviado, vete con ellos. Y Pedro se va con esos hombres a casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio están reunidos ahí un buen montón de gente, y Cornelio le dice, bueno, el Señor me reveló que, cuando yo estaba orando, me reveló que yo te fuera a buscar a ti para que tú traigas la palabra de Dios, así que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y Pedro dijo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, que es agrada de cualquiera que le ame, cualquiera que crea en Él. Y les predicó el Evangelio. Y cuando Pedro estaba predicando el Evangelio, aún no terminaba el sermón de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los presentes y empezaron a glorificar a Dios y hablaban en lenguas y fueron bautizados por el Espíritu Santo allí, lo mismo, exactamente igual que en Hechos capítulo 2, sin haber ninguna diferencia. Y Pedro y los que estaban allí con él se asombraron y dijeron, wow, de manera que también el Señor manda su Espíritu a los gentiles. Así que Pedro dice, nadie puede negar el bautizo a estos que han creído como nosotros y han recibido el Espíritu igual que nosotros, son igual que nosotros. Y cuando fueron a la iglesia de Jerusalén le dijeron, ¿por qué habéis ido a casa de gentiles para comer con ellos? No, un momento, el Señor nos ha mandado tal cosa, ha sido cosa de Dios. Y la iglesia glorificó a Dios, gloria a Dios, alabado sea Dios, los gentiles también entran en el pacto, entran en la iglesia, bueno, bienvenidos sean. Fueron salvos igual que ellos, no hicieron nada, solamente creyeron y el Señor los bautizó con su Espíritu. Así que ellos eran iguales. Entonces el apóstol Pedro dice, vamos a ver, ¿la iglesia de quién es? ¿Es acaso nuestra la iglesia? Claro que no. Pedro dice, fue el Señor el que me llamó a ir a casa de Cornelio a predicar el Evangelio. Como me llamó también en Hechos capítulo 2 a predicar la primera vez. Es el Señor el que tiene a cabo sus reinos, la iglesia es suya. Él manda en la iglesia, no yo. Y el Señor me dijo que fuera a estos hombres y yo les prediqué. Y ellos son salvos igual que nosotros, no hay ninguna diferencia. El Señor por la fe purificó sus corazones. El Señor por la fe les dio el bendito Espíritu Santo. El Señor por la fe, al haber ellos creído, los puso en la iglesia, los incluyó en la iglesia y por lo tanto no hay ninguna diferencia, no hay nada más que hacer. Están ya completos en Cristo. Porque no hay ninguna, no les falta nada. El diablo les había dicho a aquellos hombres, no, los gentiles sí les falta algo. Si no lo hacen va a haber 2 iglesias. La iglesia VIP, Premium, y la iglesia baja, o la iglesia no completa, la iglesia que le falta algo. Pero el apóstol Pedro dice, un momento, ¿de quién es la iglesia? De Cristo, ¿no? ¿Cómo ha traído Cristo a los gentiles? Igual que nosotros. Por lo tanto, los gentiles son igual que nosotros. No tenemos ningún derecho. No somos superiores a ellos. Lo contrario. Es el Señor el que manda ahí. Eso es una cosa que se nos olvida a nosotros enseguida, ¿eh? Sobre todo porque a mí me gusta que la iglesia se haga lo que yo digo. ¿Sabes? Porque, oye, yo llevo aquí en la iglesia ya 20 años. Y soy el jefe aquí. Mi abuelo puso los cimientos del local. Mi bisabuelo era de no sé dónde. Y mi familia, tengo un diácono aquí, de un anciano allá, tengo tal y cual. Entonces la iglesia es un club
Y aquí entra quien digo yo. Así que si nosotros hemos toda la vida guardado los mandamientos de Moisés, para ser salvos, no puede ser tan fácil ahora que creyendo en Cristo ya seamos salvos. No, esto hay que añadir algo aquí. Y ellos que creían con el derecho, estos fariseos, de coger el reino de Dios y hacerlo a su manera. Y dice el apóstol Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Eso es tentar a Dios. Deberíamos de tener los cristianos, y tengo que terminar ya, deberíamos tener los cristianos alguna vez cierto temor de Dios. Cuando nos ponemos a manipular a la iglesia del Señor como si fuera nuestra. Porque el apóstol Pedro es muy claro aquí, y se refiere a esa palabra tentar a Dios como hicieron los judíos en el desierto. ¿Podrá el Señor darnos carne en el desierto? ¿Qué va a darnos aquí? ¿Agua nos va a dar Dios en el desierto? Venga, hombre, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Nos va a dar carne Dios? ¿Nos va a dar comida Dios aquí en el desierto? Tentaron a Dios y no les fue bien. Y Pedro dice, ahora vosotros queréis tentar a Dios y queréis manipular su evangelio, manipular a su iglesia, a sus hijos, a los que Él ganó con su propia sangre, mandándoles a hacer algo que ni nosotros ni nuestros padres nunca hemos podido cumplir, nunca lo hemos podido hacer. ¿Queréis vosotros hacer lo mismo, siendo que el Señor, que es el dueño de la casa, les ha dado paso? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto para que veas lo absurdo y lo diabólico que era el plan que tenía ahí el enemigo. Imagínate que a ti te invitan a una boda y tú estás allí invitado a la boda, y una vez que tú estás ahí y no has tenido que pagar nada, es una boda libre totalmente, una vez que tú estás allí en la boda, llegan ahí algunos amigos del novio y le dicen, oye, es que aquí hay que pagar, Bueno, me han dicho, no, me han invitado, me han dicho que venga aquí y tal, a la boda, y disfrutar de la boda aquí. No, mira, nosotros somos amigos del novio y tal, no, somos amigos del cuñado del novio, ¿sabes? Y hay que pagar. Porque si tú quieres comer mejor, si tú quieres sentarte en un buen sitio, tienes que pagar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tomando la boda que no es suya para poner sus propias normas y aprovecharse de otras personas. Eso es tentar. Y eso estaban haciendo aquí estos hombres. Decían, no, la iglesia es nuestra, y si quieren ser salvos, tiene que ser lo que yo diga. ¡Qué atrevimiento! Entonces dice Pedro, cuidado. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello un yugo? Es decir, una esclavitud, una cadena. El yugo, ¿sabes lo que es, no? Ese aparato que se pone el animal para que arrastre el peso, que nosotros no hemos podido llevar. Es como si a un animal le pones 1000 kilos y le dices al animal con una vara, ¡pum, venga, muévelo! El animal no puede, porque la carga que lleva es tan grande. El animal se esfuerza ahí y al final muere reventado ese animal, porque la carga que tiene no la puede mover nada, no le puede mover ese animal, no está preparado para eso. Y los judíos habían hecho de la religión un yugo que nadie podía tolerar, nadie podía llevar. Y Jesús dijo de los fariseos, vosotros mandáis a hacer cosas que vosotros ni con un dedo queréis hacer. Entonces el apóstol Pedro defiende el evangelio diciendo, el problema está en vosotros, que no estáis haciendo lo que vosotros queréis hacer y obligáis a otro a que lo hagáis. Eso es tentar a Dios. Y quiero terminar diciendo 3 cosas brevemente para resumir lo que hemos visto. La primera de ellas es, prepárate porque el diablo va a tratar de engañarte. Eso ya lo tienes que saber. El diablo va a tratar de engañarte porque él se disfraza de ángel de luz. Y él se disfraza de falso profeta. Él se disfraza de falso apóstol. Él se disfraza de cualquier falsa doctrina para apartarte del evangelio, de la sola gracia de Dios. Como dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces resulta que los rumanos también se salvan igual que los españoles. ¿Tú sabías eso? Los ecuatorianos también.
Sería ridículo que yo dijera, espera, los bolivianos no se salvan igual, tienen que pasar por un filtro especial. Los que son de Valdepeñas tampoco, porque son muy cansinos y tienen que ir por otro camino. ¿Una salvación para cada grupo? ¿Una salvación a medida de la gente? Claro que no. Somos salvos solamente por Cristo y solamente por un solo camino, pero el diablo siempre tratará de meter una mentira. Y te voy a dar un consejo solamente, ya termino la primera cosa con esto. ¿Cómo saber que algo es mentira? Que una enseñanza es mentira. Muy fácil. Si echa barro sobre el oro puro del Evangelio, no es de Dios. Si alguien te dice, para agradar a Dios no es suficiente Cristo y la fe en Él, sino que tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y no hacer esto y esto y esto y esto, porque si no Dios te echa fuera. Si alguien te ha dicho eso, si tú estás creyendo eso, de Dios no viene. De Dios no viene. No sé de dónde viene, pero de Dios no viene. Porque el apóstol Pedro dice, por la fe purificó sus corazones, igual que nosotros por medio del Espíritu Santo. Somos puros y perfectos por la obra de Cristo y no por ningún añadido aditivo más. La segunda cosa, la encontramos aquí en la manera en que la Iglesia trata el asunto. Porque ellos buscan la verdad de las Escrituras, como luego lo vamos a ver, pero el mismo apóstol Pedro lo muestra aquí. Para deshacer la mentira hay que usar la verdad. Y la mentira, cuando aparece la verdad, se desvanece. Es como las tinieblas cuando pones la luz, ¿no? Y cuando pasas por un lugar muy oscuro, te da como cierto miedo, cierto pánico, ¿verdad? Porque no ves lo que hay. Pero ¿cómo se te quita el miedo? Simplemente poniendo una luz. Cuando yo era niño, me daba miedo pasar por cierto pasillo que había en mi casa, porque estaba siempre oscuro. Mi padre no puso una luz ahí, no sé por qué, para ahorrar, no sé, pero nunca puso una luz ahí. Y cuando yo tenía que salir del comedor para mi dormitorio, había un tramo de pasillo que eso me parecía a mí como de 10 kilómetros. Yo era un niño pequeño y decía a mi madre, Fran, vete a la cama. Digo, ya, que te vayas ya, que van a poner la película de 2 rombos. Y yo tenía que irme de allí. Entonces, claro, cuando abría la puerta del comedor, cerraba la puerta y ya la luz del comedor se quedaba ahí, estaba todo oscuro ahí, tenía que pasar por ese tramo y digo, pasaba corriendo por ahí, me repasaba con la silla, bueno. Qué pánico me daba la oscuridad. Pero mira, ya por fin se dio cuenta mi padre de que aquello estaba muy oscuro. Mi padre se alumbraba con el mechero y ya está. Pero estaba muy oscuro. Entonces ya por fin se decidió poner una luz en ese tramo oscuro de ese túnel terrible que iba hacia mi dormitorio. Y cuando por fin se pone la luz ahí, entonces al encender la luz, yo pasaba por ahí diciendo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué? ¡Ah! Oye, me gusta el pasillo. Voy a sentarme aquí un rato aquí, en esa silla inútil que pone en un pasillo oscuro. ¿Para qué poner una silla oscura? Bueno, eso son cosas de la gente mayor. Ya no hay miedo, porque la luz hace ver dónde están los tropiezos. Entonces yo podía correr por ahí y no me iba a pasar nada. La luz de la palabra de Dios hace ver dónde están los tropiezos, dónde están los problemas. Y esa luz hizo ver a la Iglesia dónde estaba la mentira para desecharla. Y la tercera y la última cosa. La Iglesia es del Señor. La Iglesia no es del pastor, ni de los diáconos, ni de los diáconos y el pastor, ni de las mujeres del pastor, ni de las mujeres de los diáconos, ni de los otros, ni los de más allá, ni del grupo X, ni del grupo tal, ni del grupo cual, La Iglesia le pertenece al Señor. Es suya. Todos nosotros somos siervos. Y hay de nosotros si se nos ocurre añadirle al Evangelio una gota, solo una, de aditivos, de colorantes o de lo que fuera. Porque el Evangelio es perfecto en sí. Somos llamados a predicar el Evangelio, a defender el Evangelio, a creer en el Evangelio, a gozarnos del Evangelio y a no permitir que nadie nos quite y nos robe ese gozo.
porque el diablo, si no puede por fuera, lo intentará por dentro. Así que tenemos que mantenernos unidos en la fe del Evangelio y pedirle al Señor que nos guarde de toda mentira, para que de este modo podamos gozarnos en Él. Amén. Amén. Vamos a orar un momento.